Fue así como se inició el desarrollo del protocolo correspondiente y ante medida preventiva que indica la necesidad de mantener el distanciamiento social para la protección de las personas y reconociendo que las investigadoras podían convertirse en portadoras del virus, se escogió como medio para la recolección de los datos una aplicación, en este caso Google Forms, que lo permitía de manera virtual. Entre los hallazgos más importantes de este estudio, resalta el conocimiento de las medidas preventivas de parte de todos los entrevistados, pero ello se ve afectado por las creencias de todo tipo, que influencian su aplicación. No se trata de un estudio que incursione en la profundidad del conocimiento y las creencias que se encuentren inmersas en el proceso de contención de esta enfermedad. Solamente buscan comprender más a los habitantes de nuestro país y a través de sus respuestas y utilizar los elementos básicos para el desarrollo de una investigación con herramientas hasta ahora no utilizadas comúnmente y como consecuencia despertar el interés sobre el tema. Nuestro agradecimiento a quienes contestaron nuestro instrumento de investigación, a nuestra gloriosa Universidad Galileo y a todos los que apoyaron este estudio. Marco conceptual. Capítulo 1. Antecedentes. En la publicación de Prensa Libre, 14 de mayo 2020, en base al reportaje, Ana Lucía dice: la población se está cuidando más del coronavirus. Cada vez más los guatemaltecos toman conciencia de la importancia de cuidarse frente al coronavirus y adoptan medidas para evitar el contagio. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y los guatemaltecos cumplen con esta medida. Han pasado ya 62 días desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el país y las medidas de protección y prevención no son ajenas a la población. Aún así, 4 de cada 10 de los entrevistados reconoce que no se están cuidando mucho de la enfermedad. Pero la cifra es menor a la que se registró en abril pasado, cuando eran apenas 6. Con lo que se concluye que poco a poco las personas han tomado conciencia del peligro del virus. La mitad de los hombres dice protegerse, mientras que 7 de cada 10 mujeres toman mayores medidas para cuidarse del contagio. Al ver el comportamiento, según el rango de edad, siguen siendo los jóvenes los que menos se cuidan. El 57% lo hacen. Conforme avanzan los grupos etarios, son los mayores de 55 años los que más se protegen. La pandemia de COVID-19 avanza de manera impecable en el país y la cifra de contagios y de muertos no deja de aumentar. Sin embargo, la población no muestra mayor cambio en su actitud hacia la enfermedad y aunque percibe el riesgo, ha comenzado a relajarse las medidas de confinamiento precisamente cuando el gobierno redujo las restricciones. Justificación. Es importante el estudio del problema teniendo en cuenta la crisis sanitaria que vive el mundo entero y encontrar respuestas al comportamiento de las personas puede hacerse más fácil su prevención. Es útil porque dará índices de los conocimientos y creencias de la población guatemalteca como base para las estrategias necesarias para que adopten y acepten las medidas preventivas que deben tomar ante la pandemia del COVID-19. Es novedoso porque es uno de los primeros seminarios que se realiza sobre los conocimientos y creencias ante la situación actual del COVID-19. El acceso a la información se dificulta en la actualidad, pero aprovechando la existencia de Internet y el alcance que provee, hace que sea factible su desarrollo con ciertas deficiencias. Pero es un primer paso a la intimidad de las condiciones que produce el COVID-19 en la población guatemalteca. Planeamiento del problema. ¿Cuáles son las creencias que influyen en las medidas preventivas conocidas y aplicadas para el COVID-19 por la población guatemalteca al alcance de la aplicación Google Forms durante el periodo agosto a octubre 2020?
Alcances y límites. Alcances. Se espera que los resultados de este estudio sirvan como guía para que estudiantes, técnicos de enfermería y otras personas interesadas en este ámbito puedan introducirse en el conocimiento, las creencias y las acciones que se realizan alrededor de las normas de seguridad exigidas por el COVID-19, y ello, a su vez, les ayude a mejorar los contenidos educativos y operacionales en el desarrollo para impactar la motivación de los habitantes de nuestro país, para que enfrenten más agresivamente la amenaza de esta enfermedad. Límites. Límite geográfico, población guatemalteca con acceso a Internet. Límite institucional, Universidad Galileo. Límite personal, personas guatemaltecas mayores de 18 años. Límite temporal, 5 de agosto al 30 de octubre del 2020. Capítulo 2. Referencias teóricas. Marco teórico. Conocimiento. El conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. A través del conocimiento, los individuos podemos reconocer el contexto donde nos encontramos y desenvolvemos. Tras realizar diversas interpretaciones y análisis de todo aquello que experimentamos y sentimos, Platón fue uno de los primeros filósofos y pensadores en considerar que el conocimiento es lo realmente verdadero. Tipos de conocimiento. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o de estudio. Sin embargo, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas formamos parte de una sociedad, comunidad y familia. Conocimiento científico. Se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. Conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de racionamiento tras el cual se percibe una idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo a la comprobación de su veracidad. Conocimiento filosófico. Es un tipo de conocimiento que parte de la reflexión, la observación y el análisis de la realidad, el contexto donde nos encontramos, las experiencias que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que puede derivar del pensamiento más allá de los temas sobre los cuales se deban realizar reflexiones o análisis. El conocimiento matemático. El conocimiento matemático tiene que ver con la relación entre los números y la representación exacta de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de racionamiento abstracto y lógico. Establece fórmulas matemáticas y relacionarse con el conocimiento científico. Conocimiento biológico. Es un tipo de conocimiento que se basa en la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo, aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Conocimiento religioso. Es un tipo de conocimiento basado en un dogma, fe o creencia de las personas cuyos datos se consideran verdaderos y son aceptados sin cuestionamiento de ningún tipo, más allá de que no se pueda demostrar su veracidad o falsedad. Conocimiento directo.
Es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con el objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeta a la interpretación personal. Conocimiento indirecto. Se trata de conocimiento que se obtiene a partir de otras informaciones que se posean, por lo que se hace necesario estar frente del objeto sobre el cual se hace referencia. Creencias. Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que se midan ni haga falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello que decimos creer y afirmamos sin que tengamos el conocimiento o la evidencia de que sea o pueda ser cierto. Los seres humanos tenemos creencias de todo tipo. Estas están expresadas casi siempre como proposiciones o afirmaciones lógicas sobre el mundo real o imaginario. No todas las creencias es necesariamente falsa, pero en el momento en que procedemos a compararlas fácticas o científicamente, dejan de ser creencias y pasan a ser conocimientos, leyes científicas u otro tipo de saberes. Incluso existen creencias profundas, tipos de creencias. De acuerdo con su origen, las creencias pueden ser de dos tipos: externas, que provienen de fuera del individuo, ya sea porque aceptamos las de nuestro entorno social para encajar mejor o porque recibimos una herencia o educación informal al respecto. Creencias internas, cuando provienen de la propia mente del individuo como fruto de su ya no te vas a clavar. ¿Sabes qué, Marce? Marce, ¿sabes qué? Cindy, perdón, tenés ahora, el... ya te regalé ese teclado con el piano, entonces te voy a dar una batería para que hagas ruido ahí a ver qué te dicen en el edificio. Creencias internas, cuando provienen de la propia mente del individuo como fruto de su experiencia directa con el mundo o la interpretación que puede hacerse una persona de algún evento. Creencias populares. Las creencias populares son cosas que se dicen, como que trae mala suerte barrer de noche. Se conoce como creencias populares aquellas que pertenecen al colectivo, que se hacen heredar de generaciones anteriores y carecen de autores o defensores singulares, sino que simplemente se dicen. Creencias limitantes. Se llaman creencias limitantes a una percepción de uno mismo, que a pesar de no tener mayor fundamento, nos impiden llevar a cabo alguna acción que queríamos hacer y nos ocasiona, por ende, sufrimiento. Acción preventiva. De acuerdo con la norma ISO 9000-2005, una acción preventiva es una acción tomada para eliminar las causas de no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia de la acción correctiva, que para realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna no conformidad. La acción preventiva se toma para evitar que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para evitar que vuelva a producirse. Se debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Principios de la acción preventiva. Los principios de la acción preventiva son prescripciones relativas a cómo se ha de prevenir, cómo elegir el tipo de medidas que se van a adoptar y el orden en que se presentan.
evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, planificar la prevención, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Objetivos de las acciones preventivas. La organización debe determinar las acciones para suprimir las causas de las no conformidades y prevenir su aparición. Las acciones preventivas han de ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. En el caso de la infección por coronavirus, estas medidas preventivas están diseñadas para romper la cadena epidemiológica, esto es, el ciclo que recorre el virus para infectar a las personas, y lo hace precisamente cuando intenta trasladarse de una persona infectada a una persona sana. Pues se forma una barrera tanto con la mascarilla, el lavado de manos, como con las otras medidas que cortan su traslado. Caracterización de la población de Guatemala. La cultura de Guatemala se expresa día a día gracias a las experiencias de sus habitantes. En cualquier situación o entorno, el guatemalteco sobresale de las cualidades o atributos únicos que forman parte de su singular personalidad. Son trabajadores, se adaptan rápido a cualquier trabajo y se esfuerzan para mantenerlo y superarse. Suelen ser respetuosos, son personas acogedoras y cálidas. La mayoría de las veces te saludarán con una gran sonrisa. Esforzados, lo que sea que hagan, lo hacen bien, con pasión y esfuerzo. Sencillos, disfrutan de las cosas simples de la vida y admiran la belleza natural de su país. Les encanta disfrutar acompañados de sus seres queridos. Responsables, se esfuerzan por lograr sus metas y siempre luchan por cumplir sus sueños y salir adelante. Son llenos de esperanza, creen firmemente en la posibilidad de un país mejor y por eso trabajan día a día para salir adelante. Miran siempre hacia adelante y sobre todo siempre están dispuestos a echarle una mano a alguien. Sin duda alguna, un pueblo excepcional. Teorías de enfermería. Modelo de creencias sobre la salud de Becker y Maiman. Se escogió la teoría de Becker y Maiman debido a que dicho modelo plantea la disposición de una persona para adoptar una conducta de salud. Becker y Maiman también añaden posteriormente al modelo de creencias sobre la salud un nuevo factor que es la motivación para la salud, es decir, cómo el ser humano percibe que es susceptible a contagiarse de alguna enfermedad y cómo percibe la severidad de las consecuencias de enfermar, de tal manera que eso motive a las personas a adoptar una conducta seria con lo que respecta al cuidado de su salud. Se consideró importante dicho modelo, ya que en este también se plantea cómo la disposición de un sujeto lo lleva a tomar una determinada acción preventiva que surge de la gravedad percibida. Teoría general del autocuidado de Dorotea Ore. Dorotea no tuvo un autor que influyó en su modelo, pero sí se ha sentido inspirada por varios agentes relacionados con la enfermería, como es Nightingale, Apple, Rogers y demás. Ha descrito la teoría general del autocuidado, la cual trata de 3 subteorías relacionadas. La teoría del autocuidado, en la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud y bienestar. Define además 3 requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado. Indican una actividad que un individuo debe realizar para cuidar de sí mismo. La teoría de sistemas de enfermería.
en la que se explican los modos en que los enfermeros y enfermeras pueden atender a los individuos, identificando 3 tipos de sistemas. Sistema de enfermería totalmente compensadores. La enfermera suple al individuo. Acción de la enfermera. Cumple con el autocuidado terapéutico del paciente. Compensa la incapacidad del paciente. Da apoyo al paciente y le protege. Sistemas de enfermería parcialmente compensadores. El personal de enfermería proporciona autocuidados. Acción de la enfermera. Desarrolla algunas medidas de autocuidado para el paciente, compensa las limitaciones de autocuidado, ayuda al paciente. Acción del paciente. Desempeña algunas medidas de autocuidado, regula la actividad de autocuidado, acepta el cuidado y ayuda al enfermero. Aspectos éticos legales. En este estudio se consideró el aspecto ético-legal, especialmente con relación al respeto a la autonomía y los otros principios bioéticos. Por la aplicación Google Forms vía Internet. Análisis estadístico. Para el análisis de los datos fueron utilizados cuadros de frecuencia, gráficas, porcentajes y otros que se consideraron necesarios. Instrumentos. Se utilizó un cuestionario de preguntas que fueron formulados a los sujetos de estudio. La estructura de este formulario se mantuvo de tal manera que facilitó la tabulación de los datos obtenidos. Esto fue preferiblemente con preguntas previamente codificadas. Sujetos de estudio. Adultos mayores que alcanzaron la aplicación Google Forms. Criterios de inclusión. Guatemaltecos y guatemaltecas mayores de edad que aceptaron participar en el estudio. Criterios de exclusión. Guatemaltecas y guatemaltecos menores de edad y guatemaltecos y guatemaltecas que no desearon participar en el estudio. Presentación y análisis de datos. Al iniciar la presentación y análisis de los datos encontrados, es importante recordar que las respuestas obtenidas se recolectaron mediante la aplicación Google Forms, proporcionada por una de las plataformas en Internet. Dadas las condiciones determinadas por la pandemia producida por COVID-19, que, entre otros mandatos, no nos permitió a las seminaristas el acercamiento directo a los sujetos de estudio, quienes fueron representados por una muestra que alcanzó 258 guatemaltecos adultos. Así, con la aplicación utilizada, se encontraron los datos que se muestran en las siguientes gráficas. Gráfica 1. Se encuentran las respuestas a la pregunta inicial que se solicitaba la señalización de las medidas de prevención que más se utilizan para prevenir el contagio de COVID-19, tanto de los entrevistados como su familia. Puede observarse que el uso de la mascarilla es la acción que es realizada por el 98% de los entrevistados, específicamente cada vez que salen a la calle. Le sigue el lavado de manos después de tocar algo que viene de la calle, lo cual hace el 90%. El distanciamiento social, el 83%. No asistiendo a lugares donde hay aglomeraciones de personas, 83%.
que se lava las manos por lo menos antes de cada comida, un 52%, que hacen oraciones continuamente, el 50%, y el 15%, que fue el porcentaje más bajo en estas acciones, indicaron que hacen algo especial para que se vaya la enfermedad. Sin embargo, no indicaron qué acciones estaban realizando para que esta enfermedad se vaya. Es importante mencionar que el número total de respuestas a cada acción corresponde al porcentaje total de los entrevistados, que como ya se mencionó, son 258 guatemaltecos. Como consecuencia, se puede pensar que el grupo escogido para representar los conocimientos de los guatemaltecos con respecto a las medidas preventivas para evitar el COVID-19 es bastante alto, puesto que las 3 medidas más importantes recomendadas por los medios de comunicación oficiales son conocidas en un promedio de 90% y, según ellos, utilizadas como corresponde. Gráfica 2. Con respecto a lo que creen que es el COVID-19, en la gráfica 2 hay un porcentaje muy grande del que se puede pensar que su creencia es de carácter científico, puesto que ha sido transmitida por los medios de comunicación y se ha convertido, según la teoría consultada, en un conocimiento que hace decir al 83% de los consultados que se trata de una enfermedad peligrosa. Pero si volvemos a observar la gráfica 2, también encontramos que un 10% cree que es solo una gripe, lo cual puede apreciarse como una creencia popular, basada en la experiencia y en los rumores entre la población. Un 3% expresa que es un castigo de Dios, lo cual expresamente indica que se trata de una creencia religiosa. Además, hay un 3% que dice no estar interesado en lo que respecta a esta enfermedad. El porcentaje más pequeño, un 1% de los entrevistados, dijo no saber qué decir. Como consecuencia de los datos que se han incluido en la gráfica 2, se puede afirmar que hay un porcentaje alto en este grupo consultado, que tiene una creencia que le hace pensar en lo importante de aceptar y practicar las medidas de prevención devenidas de los estudios de la cadena epidemiológica que se produce en esta enfermedad. Sin embargo, si se unen los porcentajes que manifiestan los otros grupos, se tendrá un 17% que podría calificarse de alto riesgo. Gráfica 3. Para efectos del estudio y conforme al planteamiento del problema que le sirve de guía, se cuestionó con relación al uso correcto de la mascarilla, utilizando imágenes alusivas, y con las respuestas obtenidas se elaboró la gráfica 3. En ella se puede ver que un 98% señala como correcta la opción que precisamente representa el uso en la ubicación adecuada. El resto de los entrevistados se distribuyen en grupos que dicen que se debe utilizar sobre la garganta, otro 1% que puede ser solo con la boca tapada y el último 1% que debe portar solo la nariz tapada. Estos datos hacen sentir cierta satisfacción, puesto que un 98% es un dato relevante y que hace pensar que existe una defensa muy buena contra esta enfermedad desde el punto de vista del rompimiento de la cadena epidemiológica en ese punto tan importante. No obstante, queda una mala impresión con ese 3% que indica un desconocimiento total con respecto al uso correcto de la mascarilla, y surge una duda especial, puesto que un alto porcentaje sabe cómo debe utilizarse la mascarilla, pero si se regresa a la gráfica 2 se encuentra que un 83% dice que es peligrosa, lo cual deja el promedio de 90% que tiene conocimiento de las medidas preventivas con un déficit de credibilidad. Gráfica 4. Considerando lo que se viene explicando, se observa la gráfica 4 que confirma otra vez la duda, puesto que ahora un 98% de las personas entrevistadas afirma que la mascarilla es útil para evitar el COVID-19. La duda es razonable porque, tomando en cuenta que los que respondieron estas preguntas pertenecen a un grupo que podría llamarse especial por estar al alcance de la aplicación de Internet utilizada. No es posible hacer la inferencia en el resto de la población guatemalteca, en quienes cotidianamente puede verse el uso incorrecto o la ausencia de esta mascarilla. Gráfica 5. Ahora, con respecto al lavado de manos como otra medida para evitar la enfermedad, se obtuvieron los datos que conforman la gráfica 5, en la que se puede observar
que el 55% afirma que es totalmente seguro el lavado de manos para prevenir el contagio de COVID-19. El 42% expresa que ayuda bastante el lavado de manos, lo que hace pensar que este grupo no confía del todo en este procedimiento o que lo considera como un complemento a las otras medidas. Pensamiento que parece estar más acentuado en el 3% que considera que ayuda poco el lavado de manos. Gráfica 6. Otra medida preventiva que se ha recomendado es el uso de alcohol como desinfectante de manos. Y al preguntar con relación a ello, dieron las respuestas que se encuentran en la gráfica 6. En esta se puede ver que el 97% dice que la utilización de alcohol en las manos y en los objetos sí evita la propagación del virus porque este desinfecta las áreas y mata el virus, mientras que un 3% considera que no, porque se tienen que realizar otras medidas de prevención adicionales al uso del alcohol. Estos datos reflejan un conocimiento adecuado con respecto al efecto del alcohol, pero el último grupo, de apenas un 3%, da una respuesta más acertada porque suma esta acción a las otras medidas como la forma de mayor contundencia para evitar la infección por COVID-19. Gráfica 7. Ahora bien, era importante también descubrir qué creencias están incluidas en lo que se refiere a mantener el distanciamiento social. Y al hacer la pregunta correspondiente, las personas captadas por la aplicación virtual, como puede verse en la gráfica 7, se manifestaron distintamente. Por un lado, un grupo conformado por el 87% enfatizó que esta medida es buena para no enfermarse. Otro grupo que se encuentra dentro del 11% dijo que es bueno para cumplir lo que pide el gobierno. El 1% respondió que eso es una mentira porque no ayuda en nada. Y el otro 1% dijo que no entendía por qué debía realizarse esta acción de mantener el distanciamiento social. Podría pensarse que el porcentaje más elevado en esta gráfica está indicando una posición positiva en la búsqueda de la prevención contra esta enfermedad, pero realmente las respuestas presentan aspectos especiales. El aspecto positivo en la creencia de que la medida es buena desde el punto de vista del 87%. La fuerza de un mandato gubernamental que hace cumplir una acción aparentemente, en este caso, no comprendida, pero sí aceptada. Y ese 1% que contundentemente dice que es una mentira esta medida. Gráfica 8. Complementando la acción preventiva que se representa en el distanciamiento social, se preguntó qué creían con respecto a las fiestas que se organizan y que reúnen muchas personas, a lo que contestaron. Como puede observarse en la gráfica 8, que el 53% creía que es bueno evitarlas porque es menos probabilidad de contagio. El 41% que es responsabilidad de las personas que lo realizan. El 2% que eso no ocasiona ningún problema. El 1% que no le interesaba y el 3% restante que no sabía qué creer al respecto. En estas respuestas se encuentran varios tipos de creencias. Primero, aquellas que tienen una base externa de carácter científico cuando señalan que es una buena medida para evitar el contagio. Luego, las que tienen una base empírica como aquello de yo me lavo las manos cuando dicen que es responsabilidad de los que lo realizan. Y por último, los grupos que no creen que ocasiona ningún problema, que no les interesa o que no saben qué decir al respecto. Gráfica 9. La última pregunta estaba dirigida a la indagación de la creencia religiosa, que pudiese apoyarse en la prevención de una enfermedad, y al conformar con las respuestas de la gráfica 8, se pueden ver los siguientes resultados. 40% dice que no hay apoyo de Dios, que es mentira. El 32% dice lo contrario, afirmando que sí hay apoyo si se tiene fe. El 15% respondió no saber, y el 13% dio otra respuesta en la que afirman no creer que el apego a Dios tiene menos probabilidad de contagiarse de COVID-19. Estos datos parecen reflejar apenas un 32% que considera fundamental el apoyo de Dios como importante si hay fe, mientras que los otros datos inducen a pensar que no hay influencia de sus creencias religiosas como ayuda para la prevención de esta enfermedad.
Recomendaciones. 1. El conocimiento con respecto a las medidas de prevención relacionadas con el COVID-19 se limitan al empleo de las mismas, porque no se profundizó tratando de establecer el porqué de ello. En este sentido, se puede establecer que en promedio el 90% tiene el conocimiento básico, pero dada la revisión de todos los datos encontrados, surge la duda sobre la veracidad de este resultado, aunque no de todos los participantes, porque solo el 83% cree que es una enfermedad peligrosa, y ese espacio de diferencia entre el 83% y el 90% hace pensar que las creencias tienen una fuerte influencia en la práctica de las medidas antes mencionadas. 2. Las creencias están presentes en todas las situaciones de prevención contra esta enfermedad, encontrando de carácter científico, popular y religioso. 3. Hay un 3% que se mantiene constante en la negación al cumplimiento de las medidas preventivas, en quienes parece que las creencias populares inciden de una manera drástica al hacerlas manifestarse en una forma casi destructiva. 4. El 87% cree que el distanciamiento social es una buena medida preventiva, dato que es congruente con el promedio del 90%. Que tiene conocimiento con respecto a estas medidas de contención. 5. Las creencias religiosas parecen tener influencia en solo el 32% de los entrevistados. 6. Aunque el grupo que en varias preguntas dice no saber, representado desde el 1 al 3%, se envuelve un dato que revela la falta de conocimiento de las medidas de prevención, se les debe prestar atención, puesto que este estudio representa a solo 258 personas. En la vida cotidiana puede ser un número más grande. Recomendaciones. 1. A todas las instituciones encargadas de la salud de la población, a los medios de comunicación, a los establecimientos educativos y a quienes puedan orientar a los habitantes de cada comunidad, enfatizarle la necesidad de explicar la razón de cada medida preventiva, para que la acción no sea solamente un acto de obediencia a un mandato. A quienes puedan realizar acciones de comunicación masiva y grupal, insistir en el reforzamiento de las creencias científicas y apoyar las de carácter religioso como un complemento necesario para la estabilidad emocional de la población. 3. Demostrar posiblemente de alguna manera más evidente los estragos que produce el COVID-19 para convencer a aquellas personas que dudan de la veracidad de su existencia. 4. Publicar estos resultados para motivar más investigaciones que ayuden a comprender todos los aspectos que impiden el accionar de los habitantes, que no participan en la ejecución de las medidas de prevención. A continuación tenemos un espacio asignado para responder a sus preguntas. Por si alguien en el público tiene dudas, agradeceríamos que pudieran levantar la mano en la opción que brinda la plataforma. De esta manera podemos ir en orden. Vamos a ver si... Ok, aquí veo a Maestra Karen Castillo, creo que tiene la mano levantada. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí la escuchamos. ¡Ay, qué bueno! Al fin, qué barbaridad. Muy buenos días. Mucho gusto. Quiero aprovechar para agradecer como siempre la presencia de la doctora Vilma Chávez, quien nos apoya en todos los procesos y siempre nos ha contribuido a resolver de una forma más práctica y eficiente todos los inconvenientes. Luego, por supuesto, aprovechar esta oportunidad para saludar y felicitar al licenciado Marroquín, que
afortunadamente contamos con su apoyo para el proceso de formación, debido a que pues es una persona muy experta y aparte carismática que nos contribuye mucho en este proceso. Saludar también al claustro de docentes que contribuye con nosotros para que nuestro recurso humano egresado de la facultad sea de excelente calidad y mejor dicho, cuente con las competencias para poder desempeñar el trabajo que una enfermera desarrolla. También agradecer a todos quienes nos acompañan en esta presentación de seminario y por supuesto a el grupo de seminaristas que, como todo buen grupo de profesionales de la enfermería, ha demostrado adaptarse a las circunstancias. Este año, como bien lo decía la doctora Chávez, ha sido muy complicado debido a que pues, para la mayoría de nosotros es la primera experiencia que tenemos de una situación epidemiológica de esa naturaleza, pero creo que ha traído consigo también muchas ventajas. Y una de ellas es que estamos algunos todavía aprendiendo a utilizar la tecnología y otros pues ya muy expertos y se volvieron muy habilidosos en el tema de las tecnologías de comunicación. Permítame felicitar al grupo por el trabajo desempeñado. Este ejercicio es su primera experiencia en el desarrollo de competencias para una de las áreas del ejercicio profesional, que es la investigación. Y qué mejor el tema que ustedes han trabajado el día de hoy. Entonces, más que una pregunta es felicitarles, es agradecer la dedicación. El curso de seminario siempre ha sido... ¿escuchan todavía? Sí. Perfecto. El curso de seminario siempre ha sido un reto, no solo para el licenciado Marroquín y otros catedráticos, sino para ustedes los estudiantes, porque pues tiene un proceso un poquito complejo en donde es un trabajo de equipo. Sin embargo, cuando ustedes desarrollen esta actividad a nivel individual, pues yo espero que les sea más fácil. De nuevo, mis felicitaciones para todos quienes han presentado este seminario tan interesante. Agradecimientos al equipo docente, al equipo también administrativo, que aunque ahora no estuvimos mucho tiempo en las aulas de la universidad,